ahí contentos, porque ahora vamos a escuchar del mensaje en español. Aleluya. Iglesia, prepárate, porque lo que el Señor tiene para ti en este día es de edificación. Aleluya. Señor, te damos las gracias. Te damos las gracias por nuestro pastor. Te damos las gracias porque tú le usas grandemente, y Espíritu Santo, aquí presentamos ante tu presencia su vida, para que tú seas hablando una vez más a nosotros a través de él. Usa el Espíritu Santo y que cada palabra que salgan de sus labios sean dirigidas por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre toda la gloria. Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos, en este día que hizo el Señor. Gloria a Dios. ¿Están listos? Amén. Para recibir la palabra. Hoy vamos a hablar de 3 puntos generales sobre el cuerpo, templo de Dios y la esposa. Y en este estudio que vamos a ver en este día, vamos a ver a través de la palabra del Señor qué significa esa palabra. Padre, damos gracias en este día, gracias que Espíritu Santo que estás aquí en este día para hablar, para enseñar, para corregir, para despertar con tu verdad este pueblo en el nombre de Jesús. Dirígeme, Señor. Estoy ante tu presencia con humildad. Dirige a tu pueblo. Dirige este mensaje. Ayuda a que este mensaje sea transmitido a este mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguro vamos a responder algunas preguntas, dudas referente a este tema con bases bíblicas. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia? ¿De dónde viene esa palabra y qué significa? Otra pregunta es la palabra cristiano. ¿Cuándo fue la primera vez que alguien se nombró cristiano y qué significa eso? Entre otros, descubrimos qué son hermanos y creyentes. ¿Qué significa para mí ser santo? ¿Y qué dice la palabra del Señor referente a ese tema? Por último, vemos qué significa ser discípulo y ser escogido. Vivimos en un tiempo donde hay muchas iglesias, muchos ministerios y aún más llamados pastores y profetas. En este análisis, en este momento vamos a analizar y entramos a la palabra del Señor para tener certeza sobre qué es la iglesia y sus miembros. El fuego, fuego, sientes el fuego. Y por último, así como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, así nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y con esa idea vamos también a ver el cuerpo, templo y la esposa. El matrimonio es el ejemplo de la iglesia del Señor. ¿Qué es la novia? Y el novio es Cristo Jesús. Nosotros nos preparamos para la boda venidera. Entonces podemos decir que la iglesia es la novia en preparación de su gran día, cuando se encuentra con el novio. Nadie sabe la fecha, pero todos sabemos hay que prepararse para la boda. ¿Tú te preparaste para ir a la boda? Bueno, yo también. Gloria a Dios. La preparación de la boda se entiende la palabra santidad. Por algunas, la iglesia hoy en día es un lugar de encuentro, un lugar de espectáculo, fiesta, celebración o
un simple club donde van porque no tienen otra cosa que hacer. Nosotros no vamos a entrar en todas las diferentes fuentes, religiones y denominaciones. Al contrario, si entramos en lo principal, según la palabra de Dios, ¿qué significado tiene y qué origen? Amén. Vamos al primer punto. La entidad de la iglesia y sus integrantes. La entidad de la iglesia y sus integrantes. La palabra identidad significa primero viene del término latín identitas y expresa la cualidad de algo idéntico, mismidad y continuidad. La palabra iglesia en español es una transliteración del vocablo griego ekklesia, la cual se usaba para describir una asamblea pública citado por un heraldo. Eso significa la palabra iglesia. En Hechos 19:39, en Hechos, a ver si 19:39, dice lo siguiente: y si demandas alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Entonces la palabra iglesia es una asamblea pública citado por un heraldo. Es una reunión de personas con diferentes cualidades. ¿Qué es la iglesia? Es nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto, ¿qué es la iglesia? Los vocablos que describen dicha institución y a los cristianos, o las ilustraciones bíblicas que describen a la iglesia en griego, ya lo dijimos, ekklesia. En la Septuaginta el vocablo fue usado para referirse a una asamblea o congregación de israelitas, especialmente cuando se reunían delante del Señor con fines religiosos. Entonces, la palabra iglesia es una reunión delante de Dios de fines religiosos. En el Nuevo Testamento se usaba para mencionar a todo el cuerpo de cristianos de una ciudad. La iglesia, desde el Nuevo Testamento, es el cuerpo, todo el cuerpo de cristianos de una ciudad. Hechos capítulo 11, versículo 22. Dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces, la iglesia es una reunión de los cristianos. ¿Cuándo fue su inicio? ¿Cuándo fue el día de inicio de la iglesia? No fue en Antioquía. No.
en el día Pentecostés, se inició la iglesia. Y eran 50 días después de la Pascua cuando Jesús murió y resucitó. Lo que también quiero decir, la palabra iglesia no estamos hablando de la iglesia católica ni evangélica, sino de la iglesia del Señor Jesucristo. La palabra que se traduce como iglesia viene de dos palabras griegas que juntas quieren decir llamados del mundo para Dios. Aleluya. Llamados del mundo para Dios. Llamados del mundo para Dios. La palabra iglesia se utiliza en toda la Biblia para referirse a todos aquellos que han nacido de nuevo. Juan 3:3. La famosa historia, Juan capítulo 3:3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. A todos que han nacido de nuevo, por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesús, en Romanos capítulo 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 a 10. Leemos que si confesaréis con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La iglesia también se usa la palabra para todo el mundo, entonces se refiere al cuerpo de Cristo en todo el mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 22-23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora esa palabra está. ¿Qué puso bajo los pies? Ya estoy viendo dónde comienza esa frase. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 15, porque esto es demasiado. Dice Pablo aquí: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no cesó de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo llena en todo. Aleluya. Que Dios revela esta palabra en nuestros corazones y mente. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Más adelante vamos a ver el punto del cuerpo. En Mateo 16 a 18 dice Jesús a Simón Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, concluimos que Jesús habló proféticamente en Mateo 16, 18, y la palabra se cumplió, fue en Antioquía hasta el día de hoy. Porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Aleluya. La iglesia es un lugar de salvación. Un lugar profético de salvación para el mundo. Gloria a Dios. La institución donde se congregan cristianos, seguidores de Cristo. Ya estoy saltando al punto 3. Cristianos. ¿Qué significa para ti ser cristiano? La pregunta que te voy a echar hoy también es: ¿fuiste llamado así porque tus padres eran católicos? ¿O te llamas cristiano porque sigues a Cristo? Como ya mencioné que hay que nacer de nuevo, Nicodemos con Jesús en Juan 3:3 dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra cristiana son los integrantes de la iglesia. También se llaman hermanos, creyentes, santos o discípulos. La palabra cristiana significa que se sigue a Cristo. Seguir a Cristo, su líder es Cristo, la doctrina de ellos es de Cristo y la conducta también es de Cristo. El verdadero cristiano tiene una verdadera relación viva con el Señor. Y luego de haber sido salvado por la obra que Él realizó en el Calvario. ¿Cuándo fue la primera vez que se llamó cristiano alguien en la palabra? Ya hemos dicho algunos tips a los que están pendientes de la predicación, ¿saben dónde fue? En Hechos 11, 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Estaban los apóstoles un año ahí enseñando con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Fue desde ya? No, fue después de un año de enseñanza a mucha gente que se llamaron cristianos. O sea, el nombre también hay que ganarse. Primero fueron discípulos. Fue justamente en Antioquía, en Hechos 11:26, donde conversaron un año, enseñaron a mucha gente, donde fueron llamados cristianos primeramente. La palabra cristiana también significa que son seguidores de Cristo. Muchos se autodenominan cristianos. Sin embargo, su conducta contradice abiertamente la conducta de Jesús. El que oiga, oiga, que entienda, que entienda. Muchos se llaman cristianos, pero su conducta contradice abiertamente la conducta de Jesucristo. Practican doctrinas opuestas al espíritu del cristianismo.
No todos los que dicen Jesús o dicen ser cristianos lo son verdaderamente. Ahora, ¿cómo hacemos? Estamos en un lío. Hay cristianos que son cristianos y hay cristianos que dicen ser cristianos pero no lo son. Pastor, ¿qué? No entendí. No todos los que dicen Jesús o dicen ser cristianos lo son verdaderamente. Y gloria a Dios, la palabra del Señor nos ayuda en todo. En todo. Y cuando digo todo, es todo. ¿Cómo vamos a reconocer? Mateo 7, 15 al 16. Mateo 7, 15 al 16. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de las espinas o higos de los abrojos? Por los frutos conoceréis. Yo lo dije hace poco en un encuentro. La iglesia debe reflejar el amor de Cristo. El cristiano se debería conocer por el amor que Dios tenía primeramente hacia nosotros, y ese mismo amor tenemos para los demás. Por los frutos conoceréis, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. El cristiano se reconoce por los frutos, si da buenos frutos o malos frutos. Gloria a Dios. Punto número 4 de los 15 que tenemos hoy. No, solo son 6. Punto número 4, ya tenemos la mitad. El cuerpo, después que entendemos la palabra iglesia, sabemos que el cuerpo de Cristo, y vamos a ver las siguientes verdades. La iglesia es un organismo y no solo una organización. Significa que un grupo posee vida con relaciones íntegras y no solo para cumplir ciertos propósitos. La siguiente verdad, la iglesia depende de Cristo. La iglesia depende de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Sin Él, nada podemos hacer. La iglesia depende de Cristo. Siguiente punto. Cristo es el jefe máximo y único de la iglesia. Como cabeza, Él tiene el lugar más importante y Él ordena todo funcionamiento. Siguiente punto. Los miembros son diferentes. Todos los miembros son diferentes y cumplen diferentes roles. Como todos los miembros son diferentes, los miembros tienen distintas funciones. Los miembros tienen distintas funciones. Así como tienen función diferente, tienen también dones diferentes, y todo en todo es un cuerpo para servir uno al otro. Amén. Mi esposa dijo que no existe una célula sola, sino todas las células juntos son un cuerpo entero. Punto número 5. El templo de Dios. El templo de Dios es enorme para comprender. En el Antiguo Testamento, Saulo construyó
un templo donde se manifestó la presencia de Dios. El lugar se llamaba tabernáculo. Existía la parte santa y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se manifestó la presencia de Dios. El pueblo de Israel vino al tabernáculo para adorar, servir a Dios, trayendo los sacrificios y ofrendas. Ahí no vamos a entrar más porque es un tema muy grande para explicar. Vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el templo físico de piedras, se cambió la énfasis de este lugar hacia donde 2 o 3 reunidos, ahí está Dios en forma del Espíritu Santo. Nosotros somos piedras vivas, según Pedro. Los creyentes ahora somos el templo vivo de Dios. Y eso no es mi invento. Lo bueno es que podemos verlo en la palabra del Señor. En el primero de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificadores, edificaos como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Templo somos nosotros. Nosotros somos el templo, somos sacerdotes. Es un sacerdocio, una casa espiritual con un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios. Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, si somos el templo de Dios, tenemos que vivir en santidad porque Dios es santo. Amén. Último punto, el punto número 6, la esposa, la novia, la esposa del Cordero. En el Antiguo Testamento se refería a Israel. De la misma manera se le denomina a la iglesia como la novia o la esposa del Cordero. Tenemos también 3 porciones de la palabra, 4 porciones. La primera se encuentra en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2. 2 Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículo 2. Langsam se puede. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarse como una virgen puro a Cristo. Gloria a Dios. Como una virgen puro para Cristo. En Efesios capítulo 5, 25 al 27. Dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Apocalipsis 19. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria a Dios. Hay tanta palabra en esto. Hay tanta enseñanza en esto. Somos la novia que se prepara para la boda y vamos a tomar gratuitamente el agua de la vida. Cuando hacemos la comparación, el matrimonio entre mujer y hombre que se aman, eso es un ejemplo muy bonito de la iglesia y Cristo. ¿Qué estamos esperando? La segunda venida de nuestro Señor. Entonces la relación en el matrimonio es la relación más profunda entre dos personas. Así Dios ama la relación que tenemos con Él y su Espíritu Santo. La relación de Jesús con la iglesia es para siempre. Gloria a Dios. Estos fueron nuestros 6 puntos que vamos a decir la palabra, que nos enseña, que nos dirija, qué es la iglesia, qué son cristianos, qué es el cuerpo, qué es el templo y qué es la esposa. Concluimos lo siguiente. La iglesia es la asamblea pública de personas que se llaman cristianos. De este Cristo somos nosotros el templo vivo de Dios, porque mora el Espíritu Santo en nosotros. En la iglesia podemos conseguir cristianos. Esta palabra es como que en la iglesia podemos conseguir cristianos. No todos son cristianos. Cristianos son que han decidido seguir a Cristo después de nacer de nuevo y vivir una vida cristocéntrico. La primera vez fueron llamados cristianos en Antioquía, en la reunión de la iglesia. También podemos decir que se reconoce un cristiano por sus frutos. El templo desde el Nuevo Testamento somos nosotros, como dice la palabra, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Somos piedras vivas y tenemos la oportunidad y el llamado de construir el reino de Cristo aquí en la tierra. Como templo, deseo la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando oramos por los enfermos y cuando damos testimonio del Evangelio de poder. Ahora, como la esposa de Cristo, también tenemos que preparar para recibir el novio. Y como novia, estamos santificados en ayuno y oración para recibir a Cristo. Como Dios es santo, tenemos que vivir una vida santa. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas,
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que hará, el que es y el que ha de venir. Entonces, el Señor Jesús pronto vendrá, y la gran pregunta es: ¿cómo y en qué estado va a encontrar la iglesia, que somos nosotros? ¿Estamos dormidos o despiertos? Cuando el novio viene a la boda, ¿estamos preparados? Para mí es un honor y deseo muy grande enseñar y dar testimonio de Jesús, quien salva, quien restaura y quien es el capitán de mi vida y la cabeza de la iglesia. Todo está hecho por Él y con Él y para Él. Amén. Señor, le damos gracias por este tema tan hermoso, tu iglesia. Nuestros hermanos creyentes, cristianos, entender qué es el cuerpo, el templo, y qué es la novia, la esposa que se prepara para recibir el Cordero. Señor, mi deseo es que este mensaje reciba muchas casas, hogares y familias, y puede transformar familias enteras a través de tu palabra. Señor, obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias, Señor, gracias a ustedes que vinieron hoy y que se conectaron vía online. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén.